Bueno, vamos a charlar un poco, Cata, con Hugo Villanueva, analista político. Él es además docente de la Universidad Nacional de Cuyo. Gracias, Hugo, por visitarnos. Buen día. Gracias a ustedes. Docente jubilado. Docente jubilado, efectivamente. Bueno, Hugo, análisis de lo que pasó ayer. En principio, ¿por dónde cree que pasó la elección? Hace 50 días celebraba el peronismo en la provincia de Buenos Aires y llamativamente ayer perdió por un pequeño margen, pero perdió. Perdió, depende cómo se cuente, perdió... En cuanto a la cantidad de votos, ¿no? 40, Después la composición 41 32, o si se suman algunos que iban sueltos, es 41 37, pero perdió. El tema creo que... En la provincia, perdón, fue mucho más parejo. No, acá en la provincia de Buenos Aires, digo, fue muy parejo. Usted lo que está dando es el todo nacional. Ah, nacional. La sumatoria nacional. Sí, la sumatoria nacional. En provincia de Buenos Aires es por 0,4. Sí, no llega al punto. 0,4. Y aquí en Mendoza, por el contrario, muy 25, superior. 26. Creo que lo que se ha terminado de conformar acá, y queda claro, que la característica cultural de lo que es el ser argentino está construido sobre dos identidades políticas fuertes, desde hace por lo menos 80 años, peronismo y antiperonismo, digamos, con los nombres que han ido tomando a lo largo de la historia. Pero esas son las dos grandes identidades fuertes y que han ido jugando y han ido apostando a distintos proyectos socioeconómicos que han sido capaces de atraer la significación popular. ¿Y cómo opera acá? Acá opera sobre una memoria histórica. Hay dos memorias históricas que son las determinantes del voto. Una memoria de corto plazo, que opera entre los 5 y los 10 años, es lo que vivimos nosotros y lo que me contó mi papá. Y una memoria de largo plazo, de más o menos 50 años, un poco más, que es lo que vivimos papá y lo que cuenta mi abuelo. Si nosotros vamos a la memoria de largo plazo, más o menos podemos ver que desde el año 75 hasta acá, 50 años, vamos en una constante decadencia, por lo menos en los ingresos de los sectores populares, que cada vez van ganando menos y por distintos escalones. Y se conserva esa memoria que cada escalón, cada salto, fue precedido por un salto inflacionario y un ajuste posterior. Es una dinámica bastante parecida. Sí, en el 75-76, saltos inflacionarios, ajuste posterior, en el 82-83 otro, en el 89 y así sucesivamente podemos nombrar. Y en la memoria de corto plazo está el fracaso de todos los experimentos desde el 2014 para acá. Desde el 2014 en adelante el modelo de Cristina empieza a hacer agua, Macri fracasa, Alberto fracasa, y esto no es un dechado de que sea un triunfo, digamos. Pero acá, ¿qué es lo que opera? Yo creo que lo que determina, si nosotros vemos el mundo de las encuestas, con la excepción de Marta Reale, que no tuve acceso a sus números porque eran reservados, pero los trascendidos le daban que el radicalismo acá ganaba por el 50% y creo que el número que se dejó traslucir, que ella decía que iban a estar a nivel nacional en un 38%, una cosa así, si no me equivoco, porque eran todos trascendidos. Pero la sentí que estaba hablando en la radio, pero era más o menos esos números que acertó. El resto fue un fracaso total. ¿Qué es lo que pasó? Que en el mejor de los casos daban un empate a nivel nacional, que daban un empate en 1 o 2 puntos para arriba, para abajo, y esta diferencia de 10, 11 puntos, 12, depende cómo se cuenten. Yo creo que acá operó esta memoria histórica y lo que jugó a favor del gobierno es la extrema fragilidad del esquema económico. Un esquema económico que ha necesitado 2, 3, depende cómo se cuente, rescates en el lapso de 6 meses, porque si no, cada rescate lo lleva al borde de la hiperinflación, hizo activar los miedos de la sociedad, que los llevó a aglutinarse para evitar ese desastre. Darle, no un voto de confianza, sino para evitar ese desastre, y 2 años para reencauzar el modelo, para ver si es sustentable o no. Eso, a su criterio, explica de alguna manera cómo cambia la dinámica en provincia de Buenos Aires, porque eso llama poderosamente la atención, cómo de septiembre a esta parte cambia bastante la decisión del bonaerense, concretamente, y se hablaba mucho también de la tarea de los intendentes,
si acaso desdoblar o no por parte de Axel Kicillof fue un acierto o un desacierto. A ver, si miramos los números, ya te dije, he estado toda la noche mirando números. Si miramos los números de la provincia de Buenos Aires, el peronismo de Buenos Aires sacó alrededor de 250.000 votos menos. No es significante en el universo de Buenos Aires. Pero a comparación de la última elección, creo que sí es significante. No. ¿Qué es lo que es significante? La cantidad de votos de más que sacó el mileísmo. Claro. El mileísmo pegó una remontada. Fue más gente a votar. Fue más gente a votar. Y gente que fue a votar movilizada por esto, por este miedo. Claro. Ok. Digamos, eso fue lo que movilizó. Que quizás en otro momento hayan sido votantes del PRO, un poco desencantados con Milei, no fueron a la elección en Buenos Aires y a nivel toman partido a partir de ese triunfo, ¿no? Y a nivel general, yo creo que un gran acierto del gobierno es algo que comentábamos en el entrecorte, el uso de términos perimidos, antikirchnerismo, kirchnerismo, todo eso, en realidad apuntan que han notado esta dicotomía en la conformación de dos sujetos políticos contrapuestos que determinan, y entonces cargan todos los males en el enemigo, y la política siempre se construye construyendo un enemigo al cual cargarle todas las culpas. Totalmente, porque vuelve a no funcionar el camino del medio. En la avenida del centro con Provincias Unidas, que es un buen nombre, quiero decirle, no traccionó. Excepto en Córdoba, Schiaretti, que terminó segundo, pero en líneas generales no segundo funcionó. Lejos, ¿no? Es un fracaso. Segundo lejos, además. Segundo lejos, es un fracaso. A ver, acá se da un fenómeno... pongámonos a la psicología del votante común, del ciudadano común. Ve que le apoyan todas las leyes fundamentales del mileísmo, de Milei. No hubieran salido sin el apoyo de Puyaro y de Yarlora. Totalmente, en Córdoba. En el Congreso. En la primera etapa, incluso le da funcionarios de la provincia de Córdoba al gobierno. Ve que lo apoya, luego cambia de él. Y en una situación de crisis, y ve esta situación, ¿para qué vamos a votar a la fotocopia? Voto al original. Claro. Ahora, y la otra parte que le come el electorado, que los hace desaparecer en casi todas las provincias, el cordobesismo, el único que sobrevive es muy mal herido. Puyaro terminó tercero lejos, excepto Corrientes, que es un fenómeno propio como Mendoza, que son mundos aparte, pero todos los demás pierden y terminan terceros, lejos. Claro. ¿Y por qué? Porque una parte se los lleva Milei, pero otra parte se los lleva el peronismo. Claro, eso le iba a decir. La composición de las cámaras, de todas maneras, sigue sin el apoyo total en cuanto a la toma de determinaciones del gobierno nacional. Obviamente tiene mucho más fuerza de la que tenía, porque recordemos que Milei asumió con muy poquitos como presidente, digo, muy poca representación. Y habrá que ver ahora cómo busca esas alianzas con algunos gobernadores que van a terminar siendo importantes. En realidad, la cantidad de diputados del bloque de Milei, más radicales, con pelucas, circunstanciales aliados, Provincias Unidas, todo, se ha mantenido prácticamente igual. Digamos, lo que ha hecho ha aumentado el núcleo de Libertad Avanza, de todo ese conglomerado, comiendo radicales, PRO sobre todo, ¿no? El PRO ya desapareció. Ahora, ¿por qué lo va a llamar a Macri? ¿Qué necesidad tiene? Hugo, ¿cómo analiza ahora lo que sigue, no? Después del discurso de Milei de ayer, un Milei que, si lo comparamos con algún otro discurso, estaba un poco más apaciguado, por supuesto optimista y muy contento con el resultado. ¿Cree que va a ser un Milei un poco más amigado con los gobernadores, buscando consensos, o que se va a mantener en esa línea, en la línea que tenía hasta ahora? En primer lugar, siempre hay una tendencia en política, ¿por qué cambiar lo exitoso? El modelo le ha sido exitoso, ganó. ¿Por qué cambiar? El primer síntoma es que quien sale a anunciar los primeros resultados, cuando todavía no son oficiales, son Karina y Menem. Menem está a la par de Milei, o sea que internamente dentro de la constelación gobernante no va a haber demasiado cambio. No va a haber demasiado cambio, ¿por qué si ganaron? Claro, va a haber el cambio del gabinete que son lógicos, ¿no? Por Bullrich, por Petri, que pasan a tener otras funciones, se fue Berten la semana pasada, Cunio Libarona, bueno, cambios que... Sí, cambio, pero no a lo esencial, se va a conformar el núcleo central que adquiere más poder de Caputo, del ministro, y ministro de Economía. Ministro de Economía, sí, el otro no es ministro, el otro es asesor, Santiago Caputo, sí. Entonces, ¿por qué cambiarlo? Y cuanto al esquema de alianza, a ver, en este momento tienes la Libertad Avanza 101 o 102 diputados propios, y con los aliados que no tienen destino si no votan con la Libertad Avanza, antes tenían poco destino, ahora no tienen ninguno, están a 1 o 2 del quórum propio.
No le veo necesidad porque más allá del De discurso, negociar demasiado. de negociar, va a ser una negociación por la galería, pero está esto, entonces yo creo que lo que viene es que se va a imponer el modelo social que está implícito en las leyes de reforma fiscal, de reforma laboral, previsional y laboral, con su, bueno, todo lo que traen aparejado, y tiene riesgos. Los riesgos que tiene en política es enamorarse del éxito. ¿El éxito económico cuál es? Haber mantenido frenada la inflación con el ancla cambiaria. ¿Esto qué es lo que implica? Un tipo de cambio con un peso apreciado. Apenas hay un feriado, nos volcamos en masa a comprar en Chile. Saturamos las plataformas chinas de compras al exterior. En el litoral se van a Brasil. ¿Y eso qué es lo que hace? Eso hace que sea cada vez más difícil producir. ¿Y qué es lo que pasa? Este es el virus de lo que termina matando la experiencia menemista. Termina con De la Rúa, la desindustrialización, claro, y el empobrecimiento y el desempleo. ¿Cuál sería el remedio? Aprovechar el triunfo electoral, pegar una devaluación, volver a un precio más realista del peso, del peso. Sí, del peso también, sí, es verdad. Para que se pueda producir, si no, no se puede producir. Claro. Pero eso lo ve posible, digo, un Milei casado con las bandas cambiarias. Y ya entramos en la psicología del personaje. Claro, ahí ya. Yo creería que no, pero ya es un tema que escapa de la política y entra en la psicología del conductor. Claro. Hugo, gracias por su presencia, como siempre. Por favor, Hugo Villanueva, ex docente de la Universidad Nacional de Cuyo, ya jubilado, analista político. Siempre un placer contar con su pensamiento aquí en nuestra primera edición.